Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han sido estos días? Les cuento que para nosotros acá con Egil hemos vivido de todo un poquito, pero estamos bien, estamos bien. Y cuando digo de todo un poquito es porque han ocurrido ciertas circunstancias que de repente hacen justamente trabajar la fe, justamente hacen que uno piense un poquito en- a fondo quizás en lo que estamos viviendo. Y eso mueve un montón de cosas y lleva, ¿cierto?, nuestros corazones, nuestras vidas a pensar, a soñar también, ¿por qué no decirlo en el Señor, en lo que Él nos está pidiendo en este tiempo también a nosotros como familia? Así que espero que ustedes estén bien, de verdad. Espero que desde los más pequeños hasta los mayores que puedan escuchar estos devocionales que ya desde hace, bueno, hoy día sería el tercer día, ¿cierto? Son parte de nuestro quehacer como iglesia. No olvidemos, por favor, que esto es parte de lo que hacemos como iglesia. Y justamente eso es también de lo que se va a tratar en un momento el devocional de hoy, lo que el Señor quiere compartirnos, lo que el Señor quiere también eh, mostrarnos, aclararnos y desde luego, como siempre digo, hacernos pensar un poco en esto. Así que, como dije hace un rato, espero que todos estén bien, espero que dentro de incluso síntomas que puedan aparecer de un resfrío, no sea lo primero que pensemos que quizás estoy contagiado o quizás estoy muy mal. La verdad es que eh, sabemos que como personas tendemos a eso, a fijarnos y a poner nuestro acento más en lo malo que en lo bueno, pero a pesar de esa naturaleza que muchas veces está en nuestra vida, yo les insto a no perder la fe, a no perder la confianza y en que a veces las cosas son más naturales de lo que uno cree. A veces es un resfrío. Y sí, y justo en este tiempo usted se ha cuidado, usted no ha salido, usted ha hecho todo lo que le dicen que hay que hacer, lavarse bien las manos, no salir de su casa si es que está en cuarentena y qué sé yo. Pero a pesar de eso, puede que se haya resfriado. Y eso no significa que esté enferma o que se haya contagiado, enfermo, contagiado con coronavirus. ¿Ya? Lo digo porque digamos, o sea, eso es común también, ¿por qué no decirlo? Asistir a centros asistenciales en este tiempo eh, con dudas. También hago un llamado a mantener calma, a indagar antes de salir de su casa. Eh, Nosotros ayer tuvimos que hacerlo, pero no lo hicimos sin antes preguntar, indagar, darle una vuelta, darle otra vuelta y recién ahí. Pero gracias al Señor estamos bien. Bien, hermanos, eh, oremos al Señor, oremos al Señor frente a lo que Él nos quiere decir en esta tarde, en este tiempo. Eh, Busquemos un momento de su presencia. Señor, te damos gracias y reconocemos, Señor, como hemos ido por este medio escuchando y reconociendo, Señor, insisto, que tú eres grande, que tú eres soberano, que tú permites las cosas siempre con un propósito, y que tú no tienes condenación para nosotros, sino que haces un llamado, Señor, en misericordia, haces un llamado, Señor, para que nosotros pensemos, nos demos cuenta, Señor, de lo que estamos haciendo, de cómo estamos actuando quizás, y que nuestros corazones, Señor, se vuelvan a ti. Sin lugar a duda es uno de los principales, eh, si no la única principal, Señor, motivación de este tiempo devocional, Señor, de este tiempo que podemos compartir también como iglesia. Ayúdanos a entender y en ese sentido también te pido, te ruego, cómo en este tiempo tu iglesia trabaja, cómo en este tiempo tu iglesia se desenvuelve, porque sabemos que como cuerpo tuyo, Señor, no podemos estar tranquilos, no podemos, Señor, quedarnos quietos, no podemos pensar que porque no nos juntamos, no nos congregamos, Señor, no hay nada que hacer. Al contrario, ayúdanos a ser sabios en este tiempo, ayúdanos, Señor, a entender tu corazón y a entender también, Señor, aquello que tú estás poniendo en nuestras manos para que nosotros hagamos. Señor, gracias por todo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas.
hermanas, bendice a los niños, Señor, bendice a los ancianos, Señor, bendícenos y guárdanos, Señor, guárdalos del mal, pero Señor, principalmente te pido que los guarde de perder aquella constancia y de perder, Señor, aquella seguridad, Señor, de que en ti estamos salvos, Señor, estamos seguros. El resto, Señor, puede que puede que incluso nos enfermemos, puede que incluso, Señor, nuestro cuerpo se duela, pero sabemos que eso no es tan importante como que si nuestra vida, como que si nuestra alma, nuestro corazón está seguro en ti, Señor. Sabemos que es así. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, hay algo que quiero compartirles hoy día y está en una carta de Pablo, una carta que es bastante especial porque de hecho es como, para mí al menos es como un choque, es como que me enfrento a nuestra realidad. Quizás a usted le va a pasar lo mismo al mencionar yo lo que voy a decir a continuación. Pablo escribe la carta a los filipenses más o menos en el año 61 después de Cristo y es una carta que muchos teólogos incluso la conocen como la carta del gozo, la carta de la felicidad. Una carta en la que Pablo exhorta a la iglesia a no perder el gozo, a mantener la felicidad y también a enfocarse en el camino que el Señor les está llevando en ese contexto, en ese tiempo en el que ellos estaban. Entonces, ¿por qué digo que para mí es un choque? Porque, o sea, uno mira hacia afuera, mira un poco las noticias, mira, lee un poco quizás, y hermanos, lo que menos espacio hay en este tiempo es para que exista un corazón con paz o con gozo específicamente. Eso no es normal probablemente en este momento. De hecho, que suba la ansiedad, el estrés, más de lo que ya podemos, incluso antes de este tiempo, haber vivido, yo lo podría pensar como normal. Pero ahí está, ese es el punto. Hoy día el Señor quiere que meditemos en una carta en la que eh, Pablo exhorta a la iglesia de Filipo a no perder el gozo, no perder la alegría. Así que voy a leer y les cuento enseguida que voy a leer el capítulo 3 verso 1. Con eso voy a comenzar. Voy a leer dos trozos de distintos capítulos. Aprovecho también de mencionarles que esta carta es escrita por Pablo desde una cárcel en Roma. Dice así, capítulo 3 verso 1 de Filipenses. Mis amados hermanos, pese a lo pese, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. La verdad es que cuando yo me enfrentaba a este texto hace un tiempo, me cuestiono muchas cosas, pero luego de darme cuenta que el corazón de Pablo estaba entregado, estaba rendido a los pies del Señor, no es descabellado decirlo, aunque sea desde una cárcel. Yo quiero preguntar y me pregunto también, ¿cómo nos sentimos en este tiempo? Yo lo digo y lo repito porque el primer día, el primer devocional lo dije. Eh, Estamos con Agil, con Mateo, en cuarentena, así como me imagino que otros de ustedes están. También entiendo que no todos, pero varios de ustedes sí. Y de repente la situación de cuarentena puede significar o puede hacernos sentir en esa situación como de cárcel. Más la verdad es que tal cosa, tal pensamiento, tal idea, tal sensación, lo más probable, hermanos, es que no nos lleve a buen puerto. Al contrario, Pablo desde una cárcel escribe una carta en la que le exhorta a la iglesia a no perder el gozo, a mantenerse alegres en el Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase es realmente echa a volar su imaginación. Ocurra lo que ocurra.
mantengámonos alegres en el Señor. Incluso Pablo hace una declaración al final de este primer verso en el que dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Sin lugar a duda, cada ataque, cada circunstancia, cada situación que vivimos en este tiempo está actuando derechamente sobre nuestra fe, sobre lo que usted y yo creemos acerca de Dios, acerca de nuestro Señor, acerca de aquel que nos libertó, acerca de aquel que nos dio salvación, vida eterna, libertad, mire, libertad. La fe está siendo atacada constantemente en este tiempo por las circunstancias en las que vivimos. Claro, es normal, pero no es lo que deberá ocurrir en nuestro corazón. Es ahí donde hace mucho sentido pensar en un Pablo, en un apóstol, escribiendo una carta desde una cárcel, injustamente encarcelado por predicar el Evangelio, y nosotros, en este tiempo, en una situación en la que probablemente debemos guardarnos por responsabilidad en muchos casos y desde luego siendo responsables, siendo sabios también, porque la Biblia, la palabra del Señor nos manda a ser sabios también, a ser buenos administradores también de nuestra vida. Eh, es, ese es el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo en el que estamos luchando en contra de perder esa fe que nos mantiene alegres. Por lo tanto, hermanos, yo quiero en este punto decirles, Pablo nos exhorta a mantener el gozo, a mantener esa alegría que solamente puede producir el Señor. Ahí en Gálatas también, donde Pablo escribe a la iglesia en Galacia, en el capítulo 5, verso 22, Pablo también habla acerca del fruto del Espíritu. Y podemos recordarlo si quieren. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y curiosamente, una característica del fruto del Espíritu es el gozo. Fíjense, cuando Pablo habla y lleva a la iglesia de Filipos a decirles esto yo lo hago para proteger su fe, lo hace porque Pablo entiende que ellos podrían llegar a dudar, podrían llegar a ser inestables siempre y cuando no están cimentados en Cristo, porque las cosas alrededor de la iglesia evidentemente son difíciles también en ese contexto en el que nos encontramos al leer el capítulo 3 de Filipenses. Hay un capítulo más adelante en el que también quiero mencionar, que es el capítulo 4, y voy a leer desde el verso 4 al 9, y dice así, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, lo dice con signos de exclamación Pablo. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Gloria a nuestro Señor por eso, porque la Biblia lo declara, lo dice, podemos hacerlo. Usted y yo podemos con paz, con tranquilidad, con confianza, sin perder la fe, ir a nuestro Señor, confiar en Él. Y Él nos responde. Así también lo declaran los salmos, ¿no? Continúa el verso 7, dice, así experimentarán, fíjese, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Verso 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dice Pablo, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y ahí quiero mencionar algo. ¿Acaso usted no se ha puesto a pensar? Y si no, la invito a pensar en esto. ¿Qué es la iglesia? Muchas veces, y lo sabemos, hemos dicho, lo hemos predicado, se ha enseñado, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo nuestro Señor. Nosotros somos el cuerpo, con distintas funciones, con distintas formas de proceder según la gracia, según los dones que el Señor también nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero si sabemos lo que es la iglesia, pregunto, ¿qué debemos hacer como iglesia en este tiempo? Cuando niño, a mí, mi abuela me decía, ¿vamos a la iglesia? Y yo iba con ella a la iglesia. Con el tiempo entendí diferencia entre templo e iglesia, ¿cierto? Hay una diferencia entre decir vamos al templo, donde se reúne probablemente la iglesia, donde se adora a nuestro Señor, y la iglesia. Y desde niño yo, y me imagino que muchos de ustedes, los que llevan más años que yo en el Evangelio, y los que quizás vienen recién acercándose al Evangelio, han entendido un concepto de iglesia, un paradigma, algo que encuadra qué es la iglesia, para qué sirve la iglesia, qué hace la iglesia en este mundo, en este tiempo. Y la iglesia para muchos, lamentablemente, es un lugar, un espacio donde se canta, donde se lee la Biblia, donde se recibe ofrenda, donde se comparte a veces unos con otros. Iglesia termina siendo eso. Yo sé que por gracia del Señor nosotros hemos ido conociendo un poco también el concepto de comunidad. Algo que sin lugar a duda está dentro de la iglesia de nuestro Señor, la comunidad, el hecho de que usted y yo nos podamos conocer un poco más, podamos compartir un poco más, podamos soportarnos, como repito, decíamos el domingo también, soportarnos, amarnos los unos a los otros, algo que también Pablo en distintas partes de las cartas que envía a las iglesias lo repite, lo dice, el unos a otros, entre comillas, aparece muchas veces en las cartas de Pablo, porque él entiende que la iglesia es un cuerpo vivo. Y como cuerpo vivo no estamos supeditados a estar dentro de una casa por una cuarentena. O no estamos supeditados a no poder reunirnos el domingo, a adorar juntos a nuestro Señor. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ciertamente, hermanos, no sabemos cuánto durará esto. No tenemos certeza de eso. Y me pregunto, ¿qué más usted y yo podemos hacer en este tiempo? Este es el desafío, a no perder el gozo y a pensar, como dice el verso 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más puede hacer usted por un vecino? ¿Lo han llamado en este tiempo o la han llamado en este tiempo? ¿Ha tenido la oportunidad de contactarse quizás por videollamada, quizás por texto, quizás por voz con alguien y ese alguien está ansioso, ansiosa? ¿Ese alguien está preocupado? ¿Ese alguien está desesperado porque cree que va a morir? Usted y yo tenemos respuesta a eso, hermano. Y esa respuesta no viene de su intelecto ni del mío, viene de nuestro Señor. Entonces la esperanza y el plan de la iglesia que la iglesia tiene en este mundo no se detiene ahora. Usted y yo no estamos detenidos por una cuarentena. ¿Qué más podemos hacer? Yo no tengo una receta para darle en este corto espacio de tiempo de este devocional, pero sin duda
Usted tiene ideas y el Señor ha puesto creatividad en usted. Piense en aquello bueno, en aquello digno de alabanza, en aquello que es digno de un cristiano. ¿Qué haría usted por otro? Y con esto termino. Porque cuando nosotros vivimos para el Señor y nuestra fe está puesta en Él y tenemos gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, dejamos de mirarnos a nosotros, a nuestro problema, a lo que estamos viviendo, y quizás podemos abrir un poco más nuestra mirada a aquellos que están a nuestro alrededor. Y es ahí donde tenemos una tarea pendiente aún, donde no hay coronavirus que nos detenga, donde no hay cuarentena que se interponga frente a nosotros, porque probablemente usted en este momento no va a poder ir a visitar, y quizás así va a ser, pero sí puede llamar, sí puede estar atento, atenta. De repente, si a alguien le falta alimento, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Este es tiempo, hermanos, de vivir una iglesia viva, una iglesia que no está confinada a un domingo, una iglesia de todos los días. ¿Había pensado usted en siquiera en recibir un devocional de alguno de los hermanos de la iglesia día a día? Probablemente no era necesario, ¿cierto? Bueno, cuántas cosas más que quizás no vemos necesarias va a permitirnos el Señor hacer en este tiempo. Estemos dispuestos, dispuestas, y que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su sabiduría, hermanos. Oremos al Señor para terminar este tiempo. Amado Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor, y ruego, Señor, que sea solamente tu Santo Espíritu el que moldee nuestro carácter, nuestros corazones, y que nos permita, Señor, no fijarnos en nosotros primero, sino que fijarnos en ti, para que tú nos permitas abrir nuestra mente, nuestro corazón a las necesidades que puedan existir, Señor, en nuestros hermanos y en aquellas personas que no te conocen. Gracias, Señor, porque Mateo 28 está aún vigente y todavía nuestra tarea es la de ir y hacer discípulos, Señor. Permítenos y danos las instancias, Señor. Oro a ti en este momento para que nos permitas, Señor, entregar mensaje de paz, entregar mensaje, Señor, que venga con ese amor que solamente tú nos puedes dar en este tiempo. Y que nuestra vida, Señor, sea una vida que te glorifique, insisto, pase lo que pase, y que podamos tener gozo, pase lo que pase, Señor. Entregamos, Padre, nuestras cargas a ti en este momento, en el nombre de Jesús. Entregamos a ti, Señor, todo lo que podamos estar viviendo, Señor, que sea un peso, que sea una aflicción, que sea, Señor, algo desagradable, lo digo así, Señor, que podamos estar viviendo, Señor. Si hay preocupaciones en tu iglesia en este tiempo, Señor, de qué pasará con la salud, Señor, lo entregamos a ti en el nombre de Cristo. Si hay, Señor, necesidades económicas, Señor, en tu pueblo, lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Oh, bendito Señor, si alguien está pasando por una crisis en este momento de fe, en el nombre de Cristo, Señor, pon a los hermanos, pon la palabra, Señor, precisa para que ese corazón vuelva y entienda, Señor, que solo en ti encontramos, Señor, libertad a cualquier duda, a cualquier opresión. Bendito es tu nombre, Señor, y te alabamos en este momento, porque sabemos que tú estás en medio de tu iglesia, Señor, y que tú eres la cabeza de tu iglesia, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos siga usando a todos en las distintas funciones que tenemos, y no nos olvidemos que todos contamos, todos somos relevantes en este proceso, en este tiempo, desde el más pequeño hasta el mayor, todos tenemos una tarea y una función en el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos pronto, hermano.